10 cuerpos, 3 municipios, una sola madrugada. Eso es lo que encontraron las autoridades de Zacatecas el sábado 18 de julio de 2026. Y lo que estás a punto de escuchar es la reconstrucción completa de uno de los crímenes más impactantes que ha vivido este estado en los últimos años, con nombres, cargos, fechas y las líneas de investigación que hasta este momento manejan la Fiscalía y el gobierno estatal. 5 hombres aparecieron colgados de un puente vehicular en el municipio de Pánuco. 4 más fueron localizados junto a una clínica del IMSS Bienestar en Morelos. Y uno último sobre la carretera que conecta Zacatecas con Durango, a la altura de Zainalto. Ese último cuerpo tenía huellas de tortura y pertenecía a un hombre que hasta hace unos días había sido presidente municipal de uno de los pueblos más conocidos del estado. 10 vidas, 3 escenarios. Y una pregunta que todavía nadie ha podido responder del todo. ¿Quién dio la orden? ¿Y por qué? Junto a los cuerpos apareció algo más. Una cartulina con un mensaje. Un mensaje que hablaba de robo, de desvío de recursos, de una supuesta justicia impartida por quienes la escribieron. El tipo de advertencia que Zacatecas no veía desde hace años y que de inmediato encendió las alarmas no solo en el Estado, sino en la Presidencia de la República. Porque entre las víctimas no había desconocidos. Había un exalcalde, había funcionarios en funciones, había empresarios del sector minero, uno de los más importantes de la región. Y en unos minutos te voy a contar quiénes eran exactamente, qué cargos ocupaban y por qué la Fiscalía cree que este crimen podría estar conectado con una red de extorsión que llevaba tiempo operando en silencio. Pero antes de eso, tienes que entender algo importante. Esto no es una historia cerrada. Es una investigación que sigue abierta en este momento, con detenciones que se han ido sumando día a día, con un gobierno que ha tenido que reforzar la seguridad de todo un estado, y con un dato que las propias autoridades confirmaron apenas unos días después. 2 de los cárteles más poderosos de México se disputan esa región, y todavía no está claro cuál de los 2 dio la orden. Si este tipo de casos te interesa, este es justo el momento de suscribirte a este canal, porque aquí no nos quedamos con el titular del día. Seguimos el hilo completo. ¿Quiénes son los detenidos? ¿Qué dijeron los peritajes forenses? ¿Y cómo reaccionó el gobierno federal ante uno de los episodios de violencia más graves que ha enfrentado Zacatecas en los últimos años? Y créeme, lo que vas a escuchar en los próximos minutos sobre cómo murieron realmente estas 10 personas no es lo que se dijo en un primer momento. Vayamos al principio. Las autoridades después pudieron reconstruir que varias de las víctimas habían dejado de responder a sus familias desde el 16 y el 17 de julio. Es decir, antes de que aparecieran los cuerpos ya llevaban horas, incluso más de un día, desaparecidas. Otra de las víctimas fue reportada como desaparecida el mismo día en que se hizo el hallazgo. Eso significa que no fue un ataque simultáneo en un solo lugar. Fue algo planeado con tiempo, con varias víctimas capturadas por separado y concentradas después para ser ejecutadas. La lista de identificados fue creciendo con el paso de las horas. El nombre que más resonó fue el de Ignacio Castrejón Valdés, quien había sido presidente municipal de Sombrerete y que además tenía negocios en el sector minero. Junto a él, 2 funcionarios del ayuntamiento de Fresnillo, Fidel Alvarado de la Torre, quien se desempeñaba como secretario de Desarrollo Social, y Jesús Gerardo Muñetón Hernández, integrante del cuerpo de bomberos del municipio. También fueron identificados varios empresarios mineros de la región: José Armando Ledesma Campos, Armando Ledesma Aguirre, Fernando Robles de la Torre y Jesús Daniel Rivera Sandoval, además de Juan Carlos Berumen Guerrero, empresario de Fresnillo. Entre las víctimas también había un exregidor del municipio de Canatlán, en Durango, identificado como Andrés Vázquez Gurrola. En total,
8 de las víctimas eran originarias de Zacatecas y 2 de Durango. Aquí viene el primer dato que cambia la forma en que se contó este caso al principio. Los primeros reportes hablaban de ejecuciones directas, pero el fiscal del estado, Cristian Camacho Osnaya, explicó que los dictámenes médicos revelaron algo distinto. 8 de las 10 víctimas murieron por asfixia, producto de estrangulamiento, y solo 2 perdieron la vida por disparo de arma de fuego. Es decir, la mayoría no fue asesinada a tiros como se asumió en un inicio, sino de una forma mucho más lenta y deliberada. Y todavía hay un dato más que las autoridades están analizando. Los casquillos y elementos balísticos recuperados en la escena están siendo comparados con otros eventos violentos registrados en la zona, para saber si esta misma célula ha estado detrás de otros hechos de sangre. Pero eso no es todo. La Fiscalía de Zacatecas mantiene abiertas 2 líneas de investigación en paralelo. La primera apunta hacia una red de extorsión que podría explicar por qué varios empresarios mineros terminaron entre las víctimas. La segunda, mucho más delicada, investiga una posible complicidad de servidores públicos con el grupo criminal responsable. Todavía no hay una versión oficial y definitiva sobre el móvil exacto, pero ambas líneas siguen activas. Y aquí es donde el caso se vuelve todavía más grande de lo que parecía al principio. Días después de la masacre, el propio gobierno del estado admitió públicamente algo que hasta entonces no se decía de forma tan directa. En esa región de Zacatecas operan el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Las autoridades ahora buscan determinar cuál de las 2 organizaciones dio la orden de ejecutar a estas 10 personas, en medio de lo que todo indica es una disputa por el control del territorio y posiblemente por el control de la actividad minera de la zona. Si todavía no le has dado like o no te has suscrito, este es el momento, porque lo que sigue es la parte que menos se ha contado. ¿Cómo reaccionó el Estado ante el crimen? ¿Y quiénes han caído detenidos hasta ahora? La respuesta oficial no se hizo esperar. El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Muguerza, y el secretario de Seguridad Pública, el general Arturo Medina Mayoral, encabezaron un despliegue de más de 400 elementos entre el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, además de la instalación permanente de un grupo de inteligencia operativa en la región. El objetivo: localizar a los responsables antes de que el caso quedara impune, como lo dijo el propio Reyes Muguerza en una de las conferencias de prensa. Pero el operativo no estuvo exento de riesgos. El lunes 20 de julio, en el área conocida como Monte Mariana, en Fresnillo, un grupo armado atacó a las fuerzas de seguridad que participaban en la búsqueda de los responsables. Durante ese enfrentamiento fue detenido un hombre originario de Sinaloa, a quien se le encontró un arma corta, droga, un vehículo con alteraciones en sus números de serie y ponchallantas, unos dispositivos metálicos usados para bloquear el paso de vehículos oficiales. Ese fue apenas el primero de varios golpes que las autoridades lograron dar en los días siguientes. Todavía no te he contado la parte que más está definiendo el rumbo de esta investigación. Un día antes, el domingo 19 de julio, ya se había registrado una primera detención en Pánuco, relacionada con el aseguramiento de un vehículo robado, y en los días posteriores los cateos se multiplicaron. En la capital del estado se aseguraron más de 100 dosis de cristal, cocaína y marihuana en un solo inmueble. En Guadalupe se decomisaron decenas de dosis adicionales y en Fresnillo se ejecutó una orden técnica de investigación sobre un predio señalado como parte de la operación de este grupo delictivo. El golpe más importante llegó el 21 de julio. Personal de inteligencia interceptó a 3 personas más sobre un camino de terracería entre las comunidades de José María Morelos y 6 de enero, en el municipio de Fresnillo. Fueron identificados como Leonel, de 23 años, originario de Mazatlán, Sinaloa; Osvaldo, de 22 años, procedente de Durango; y una adolescente de nombre Dulce, originaria de Jerez, Zacatecas. Según las autoridades, los 3 habrían realizado labores de vigilancia que facilitaron el secuestro de las víctimas.
aunque la investigación no descarta que también estén relacionados de forma directa con la privación de la libertad y la ejecución de las 10 personas. Con estas 3 detenciones, el número total de personas capturadas por este caso llegó a 5. Durante ese mismo operativo, las autoridades aseguraron más de 100 envoltorios con una sustancia con características de metanfetamina, marihuana, cargadores para arma larga, chalecos balísticos, decenas de ponchallantas y una camioneta con reporte de alteración en sus números de identificación. Todo apunta a que esta célula no solo participó en el multihomicidio, sino que mantenía una operación logística activa en la zona. El caso llegó incluso hasta la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien confirmó que el gobierno federal trabaja de forma conjunta con el Gabinete de Seguridad para dar con los responsables lo antes posible, y adelantó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentaría un avance detallado del caso en los días siguientes. La propia presidenta confirmó también que se reforzará nuevamente la seguridad en Zacatecas. Mientras tanto, en Fresnillo, el municipio que perdió a 2 de sus propios funcionarios en esta masacre, el alcalde Javier Torres Rodríguez hizo un llamado directo al gobierno del estado y a las instituciones de seguridad para garantizar justicia plena y sin distinción, sin importar quién resulte responsable. Hasta este momento, la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas mantiene abiertas sus 2 líneas de investigación: la extorsión y la posible complicidad de servidores públicos. 5 personas están detenidas. La disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa por esta región sigue siendo hasta ahora la hipótesis más fuerte detrás de este crimen. Y aunque las autoridades aseguran que no descansarán hasta desarticular por completo a la célula responsable, lo cierto es que, a más de 4 días del hallazgo, todavía no existe una versión oficial y definitiva sobre quién dio la orden final. Lo que sí queda claro es que este no fue un hecho aislado. Fue una demostración de fuerza, con víctimas de perfil público, un mensaje escrito dirigido a la sociedad y una respuesta del Estado que sigue en marcha en este mismo instante. Si quieres seguir el desarrollo de este caso, a medida que la Fiscalía entregue nueva información y conocer los casos de seguridad que están marcando la agenda del país, este es el canal donde vamos a seguir contándotelo con los datos confirmados, sin adornos y sin especulación. Suscríbete y no te pierdas la siguiente actualización de esta historia que por ahora sigue sin cerrarse.